Estudiantes, reciban un cordialísimo saludo en esta tarde de hoy, sábado 3 de noviembre, profe Freddy Puente. Esperamos que los estudiantes no se lo tomen muy en serio porque requerimos de su presencia aquí en esta teleclase. Sus participaciones son fundamentales para que este espacio funcione, para que la comunicación sea bidireccional. Aprovecho para saludarlos y pues obviamente también para agradecer al profe Freddy por estar acá, por acompañarnos como siempre en el foro. Profe Freddy, ¿cómo se encuentra? Profe Juan Felipe, bien, gracias a Dios, ahí vamos, en la lucha. Vamos a tener hoy un tema de actualidad, pues también en vista de lo que se avecina en términos tributarios para nuestro país. Sí, señor. Van a pasar un proyecto que ya parece un poco casi que atrevido y respetuoso hacia los trabajadores, sí, hacia señor. los estratos 1, 2 y 3, que es la inmensa mayoría, y es que hay algunos alimentos que inicialmente no tienen IVA, o algunos que tienen un IVA del 5% y piensan subirlo al 16, 19%. Entonces, bajo esa situación que tenemos, pues es una temática relacionada pues precisamente con esto, y queremos que ustedes nos digan a través del foro su apreciación respecto a estas dos preguntas. Entonces la primera de ellas es ¿cómo afectó el aumento del IVA el bolsillo de los colombianos? Como ustedes saben, el año anterior el IVA pues se pasó el proyecto y fue aprobado de que algunos artículos subieran del 16% al 19%, ¿sí? Subieron, dijeron los políticos, 3 punticos nada más. Eso no es nada para ellos, ¿no? Eso no es aparentemente nada para ellos. Y el mínimo subió aproximadamente unos 6 punticos, ¿cierto? 6 puntos porcentuales para este año subió el salario mínimo y el IVA subió 3 punticos. Entonces, nuestra primera pregunta para el foro es ¿cómo afectó el aumento del IVA el bolsillo de los colombianos? Y la segunda pregunta tiene que ver con los porcentajes y las proporciones, lo cual es nuestro tema de hoy, y es en términos de porcentajes y proporciones, ¿aumentó más el IVA o el salario mínimo? Tengamos en cuenta que el IVA en algunos artículos, como les decía, subió del 16 al 19%, mientras que el salario mínimo subió cerca del 6%. Entonces, la idea es que usen esas proporciones para indicar su respuesta a esa segunda pregunta. Bueno, profe, pues aquí ya hay una intervención. Eso como que sí, sirvió, yo creo que el llamadito de atención, los ¿no? protagonistas son nuestros estudiantes. Sí, claro. A mí me gusta llevar esas estadísticas sí. De 33 inscritos en nuestra clase, en la semana anterior recibimos únicamente 11 participantes. No participaciones, porque algunos intervinieron más de una vez, pero sí es ese llamado a que el 30% del curso que se ha pronunciado a través de los foros, ya sea del chat de WhatsApp, el cual también se lee acá en vivo para todos, y el foro de la plataforma, pues sean espacios que se usen por parte de todos. ¿Listo? Entonces sí, profe, me gustaría escuchar de entrada esas intervenciones. Bueno, Erika Constanza Ortega, muy bien, Erika Constanza nos dice la pregunta, ¿no? Dice, buenas tardes, ¿cómo afectó el aumento del IVA el bolsillo de los colombianos? Ella contesta, en la manera en que tenemos que aumentar el diario para cubrir los gastos o también reducir el consumo de algunos productos. Claro, entonces hay que o bajarle a la ración o sacar más platica o entonces ya no por ejemplo, no hacer tanta agua de panela, porque es que esa es la otra. Le están colocando impuestos tanto a los productos como a los insumos con los que se hacen esos productos, ¿sí? Entonces ya están casi que atentando contra un patrimonio cultural que es muy nuestro y es lo que produce nuestra tierra, la tierra que es de todos, ¿sí? Estaba precisamente leyendo un artículo del periódico El Tiempo donde dice la yuca, la papa, el pescado, van a tener o están entre esas posibilidades de incrementarlo,
Y uno dice, y lo mencionaba también el doctor Moisés Wasserman, quien fue rector de la Universidad Nacional, ahora entiendo la economía naranja. ¿Por qué? Porque le van a colocar impuesto a las naranjas que produce nuestra tierra, pero no a la naranja, a la gaseosa. No quiero hacer la cuña acá. Las gaseosas no tienen incremento, pero lo que produce nuestra tierra sí. Entonces, lo que nace de la tierra, ¿no? Exactamente, ese es el patrimonio que tenemos, nuestros alimentos, y cada vez se han venido deteriorando, degradando con los productos transgénicos. Hace 2 años mi profe, el gobierno actual, es decir, el gobierno de Duque, criticó terriblemente el gobierno saliente porque hizo varias reformas. Lo criticó terriblemente, fue una crítica bien... y hoy... Claro, entonces está en la misma posición. Exactamente, como es bueno ver también esas a veces incongruencias y entenderlas. Acá no estamos de parte de uno ni de parte del otro, ni esta clase se llama pensamiento sociopolítico, pero sí son temas matemáticos de interés, los cuales queremos aprovechar esa coyuntura, eso que sucede, para entender nuestra temática de hoy, la cual pues está implícita en esas preguntas que están allí. Quisiera no dejar ese problema pendiente porque es un problema muy bonito que empezamos a realizar en la clase anterior, y es el de los 3 hermanos que recibieron como herencia 35 vacas. Entonces dijimos que al mayor le correspondía la mitad, al segundo la tercera parte y al más joven una 9ª parte. ¿En qué íbamos? En la clase anterior hicimos la repartición. A la mitad de 35 era 17,5, la tercera de 35 era 11,6, la 9ª parte de 35 era 3,8. Lo que hicimos con el profe Freddy fue prestar una vaca, no sé si lo recuerdan quienes estuvieron pendientes, y al prestarnos una vaca quedábamos con 36, de tal modo que la mitad de 36 era 18, el primer hermano se iba muy feliz, la tercera parte de 36 es 12, entonces si me van a dar 11,6, pero ya me dan 12, pues yo me voy feliz también, y la 9ª parte de 36 es 4. Si sumábamos 18 y 12, 30, y 4 nos da 34, y inicialmente teníamos 35 vacas para repartir, ante lo cual pues es evidente que todos se van muy felices, pero nos sobra una vaca. Y esa pregunta puntual quedó en el aire sin respuesta a lo largo de la semana, y quisiera aprovechar para preguntarles a todos ustedes a qué se debe la inconsistencia. ¿Listo? ¿Por qué motivo, si yo tenía 35 vacas para repartir, ya hice la repartición, ya le di a cada uno lo que le corresponde según la voluntad del padre que repartió esa herencia? ¿Listo? Todos se fueron muy contentos, 18 vacas, 12 vacas, 4 vacas, nos da 34, pero me quedó una vaca por ahí volando. Entonces, esa pregunta es fundamental para entender cómo funcionan los repartos usando fracciones o usando números racionales. ¿Listo? Queremos que ustedes nos den esa respuesta, ojalá hoy, y esa es una de las primeras preguntas que entra en los punticos. Ya se repartieron a lo largo de la semana unos punticos, nuestra compañera Erika fue la ganadora de esos puntos, y hoy queremos sacar un nuevo o unos nuevos ganadores para esta pregunta. Entonces, nuevamente la repito, ¿cuál es la inconsistencia al repartir esas vacas que están ahí? ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, hay 18 y 12, 30 y 4, 34, e inicialmente íbamos a repartir 35 vacas. Profe, la inconsistencia, ¿cuál podría ser? Que le prestaron una vaca para completar 36. Ese 36 que salió allí es como una especie de comodín para poder hacer la repartición y hacer que todos se vayan muy felices. Pero de fondo hay una respuesta que nos indica cuál es el motivo de esa inconsistencia, cuál es el porqué. Entonces esa es nuestra primera pregunta. En esta sesión continuaremos abordando temáticas que de pronto por el tiempo, el cual es muy limitado, no alcanzamos a abordar. Entonces vayan repasando sus apuntes, el término de razón,
que lo expresamos en la clase anterior, el término proporción, las magnitudes directamente proporcionales, las cuales mencionamos acá cuando hablamos de la cocina y demás, y todos esos ejemplos muy bonitos que ustedes trajeron acá a la teleclase. Y hoy quisiera concentrarme en las magnitudes inversamente proporcionales y abordar algo de porcentajes. Entonces, recordando un poco, la razón entre 15 y 30 se puede representar también como un medio, ¿cierto? 15 sobre 30 igual a un medio. ¿Por qué? Porque al simplificar, pues obtenemos este resultado. Podemos sacar quinta, podemos sacar tercera y al final llegaremos a obtener la fracción irreducible, que es un medio. Luego tenemos los números 3, 7, 12 y 28 forman una proporción. Vamos a mirar por qué motivo. Pues sus razones son iguales. Ahora, fijémonos que si multiplicamos en cruz, 3 por 28 nos da lo mismo que 7 por 12. 3 por 28, propiedades de las proporciones, es lo mismo que 7 por 12, es decir, al multiplicar en cruz, obtenemos el mismo resultado. Por eso decimos que ahí tenemos una proporción. En esta diapositiva tenemos también información importante, información adicional, y es que de manera general podemos decir que A sobre B es igual a C sobre D, siempre y cuando se cumpla ese hecho de que al multiplicar los extremos, es decir, estos que se ven en azulito, el resultado sea igual a los que están en rojo. ¿Listo? El producto de extremos es igual al producto de medios. ¿Listo? Profe, veo que hay como algunas participaciones. Sí, hay varias participaciones. Sí, ¿leemos, mi profe? Sí. Listo. Sí, ante la pregunta de cómo afectó el aumento del IVA el bolsillo de los colombianos, entonces Dayanis nos hace una buena observación y una buena argumentación diciendo que al aumentar el IVA a la canasta familiar afecta de manera que se ha tenido que dejar de comprar algunos bienes de segunda necesidad, porque el porcentaje destinado para la canasta y otras cosas no alcanza. Hay que acudir a productos para que así el dinero alcance de manera estricta para lo más necesario. Por otro lado, es triste saber que más niños de La Guajira sigan muriendo por desnutrición y falta de alimentación, y ahora aún más por el IVA en la canasta familiar. Bueno, y aquí hay otros dos reportes, reportando asistencia, Yarley, ¿cierto? Yarley está reportando asistencia desde Santa Rosa del Sur, y también nos hace una apreciación Andrea Alexandra Muñoz, nos dice que cómo afectó desde San Pablo, Nariño. El aumento del IVA está afectando gravemente a la economía de los colombianos, porque el precio de muchos productos de la canasta familiar, además de la ropa y los implementos de aseo, aumentarán. En esta situación se debe hacer un reajuste a lo que se consume en los hogares, porque el dinero no alcanza para suplir todas las necesidades que antes se suplían en el mismo dinero. Claro, y entonces tenemos ahí esa situación donde pues obviamente hay una proporción directa, y es la siguiente, pues es apenas normal. Si aumenta el porcentaje del IVA, pues obviamente aumenta el costo del producto. Si aumenta el costo del producto, pues obviamente eso tiene un impacto en que el dinero no alcance, ¿cierto? Más cara la situación, pues me va a alcanzar para menos cosas. Ahí tenemos todo tipo de magnitudes casi que interrelacionadas. Pero fijémonos en este caso, donde tenemos varias magnitudes. Yo tomé un ejemplo cualquiera, no tenemos un contexto en este caso. No, esa no. Solo en matemáticas se carga. Por favor. Donde tenemos básicamente unas magnitudes
Básicamente esas magnitudes que están acá son, digamos que un producto cueste 5, 2 productos cuesten 10, 3 productos cuesten 15, 4 productos cuesten 20, 5 cuesten 25, 6 cuesten 30. Básicamente lo que vemos acá es una magnitud directa donde es apenas normal que tenga un comportamiento lineal y lo podemos observar en la gráfica, es decir, podemos hacer representaciones gráficas con magnitudes directas, en este caso tenemos 2 magnitudes. Hay también unas magnitudes inversas, como lo mencionábamos al principio de nuestra teleclase, y entendamos bien cuándo esas magnitudes se comportan de manera inversa. Entonces vamos a observar la siguiente tabla, porque vamos a tener una propiedad muy importante, y es que quisiera regresarme en el caso anterior, donde se verifica esa propiedad de que al multiplicar en cruz obtenemos el mismo resultado, ¿cierto, profe? Sí, 1 por 10, 10, 5 por 2, 10. Si tomo cualquiera de las que están acá, 5 por 30 nos da 150, 6 por 25, 150. Esa es la propiedad que hablamos al inicio, de que al multiplicar en cruz las proporciones, pues básicamente van a dar el mismo resultado. Mientras que en las inversas tenemos una situación un poco diferente. Veamos el ejemplo. Supongamos que tenemos la magnitud 1, que sea expresada como A, la magnitud 2, que la denominamos D, la magnitud siguiente, en la columna, en la fila del 1 está B y luego E. Fijémonos en esa propiedad que nos está diciendo acá, A por D es igual a B por E, es decir, las inversas ya no vamos a multiplicar en cruz, sino que vamos a multiplicar A por D y B por E. ¿Listo? Entonces sería otro punto para nuestros estudiantes, y es el siguiente. El primero que nos diga un ejemplo de magnitud inversa sería una buena pregunta para todos. Bien, fijémonos acá, profe Freddy, tenemos esta situación. Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar ese mismo trabajo? Entonces, pensemos en que acá hay algo que se comporta de manera diferente, y es que si 3 hombres tardan 24 días a tener más número de hombres, pues se van a gastar menos tiempo. Pero ¿de dónde sale ese 12? ¿Por qué no puede ser un valor diferente? Pues acá tiene su lógica, ¿no? Si el número de hombres lo duplico, pues el número de días, digámoslo, que disminuye a la mitad, ¿cierto? Y así de manera sucesiva. Pero fíjense acá que cambia un poco la situación, porque de 6 paso a 9 hombres. La relación que tiene para pasar de 6 a 9 es que le aumenté aproximadamente la mitad de 6, ¿cierto? Pero fíjese que de 12 no pasa a 6, ¿cierto? Entonces pensemos por qué sucede eso y cómo funciona. Parte de la respuesta pues tiene que ver con la propiedad que acabamos de mencionar. Es decir, si multiplicamos magnitud inversa 3 por 24 nos da 72, 6 por 12 también nos da 72, 9 por 8 nos da la constante de proporcionalidad, la podríamos llamar 6 por 12 igual. Entonces, esa pregunta para nuestros estudiantes: 18 hombres, ¿cuántos días van a gastar? Pregunta que se puede resolver obviamente apelando a la lógica según las pautas que acabamos de dar para todos, ¿cierto? Tenemos, pues hay varios elementos para resolver esa pregunta. ¿Listo? Profe Freddy, ¿cómo han estado? Bueno, ahí vamos mi profe. Niji Yasmín nos comenta: buenas tardes, mi nombre es Yasmín Niji de San Pablo, Nariño. ¿Cómo afectó el aumento del IVA en el bolsillo de los colombianos? Al incrementar el IVA 16 al 19%, afectó mucho a los colombianos, especialmente a los estratos bajos, ya que la canasta familiar, que es el principal sustento
aumentó en casi todas las partes que la conforman, y muchos de los ciudadanos que no ganan un sueldo o ni siquiera un mínimo se ven sometidos a cohibirse de algunos alimentos. Sí, análisis, ¿no? Es un buen análisis. Sí. Me gustaría saber si hay alguno que se haya referido a el uso de las proporciones y los porcentajes para referirse a ese incremento que tuvo el salario mínimo, 6%, y el IVA en algunos productos que pasó del 16 al 19%. Para hacer ese análisis en esa pregunta, uno diría, no, pues profe, es evidente que subió más el salario mínimo porque 6 puntos porcentuales versus 3 puntos porcentuales que subió el IVA para este año, ¿sí? Entonces uno dice 6 puntos por acá y 3 puntos por acá. Pero ese análisis tiene que ser un poco más profundo y les voy a ayudar un poco para que lo construyamos entre todos, y es el siguiente. Para pasar de 16 a 19 es evidente que son 3 punticos, 3 nada más. Pero me gustaría que ustedes calcularan esos 3 puntos respecto al 16%, ¿qué porcentaje es? Es decir, si 100% es 16 puntos de IVA que tiene la mayoría de esos productos, 3 punticos del IVA, ¿a qué porcentaje equivale? Si 100% son 16 puntos del IVA, 3% ¿a qué porcentaje equivale? Y ahí nos vamos a dar cuenta que ese porcentaje, ¿sí?, esos punticos que le suben, equivale a un porcentaje muy importante, más del 6%, en el caso de el IVA, equivale más, esos 3 punticos, obviamente es inferior al 6%, pero respecto al 16% que se paga actualmente, son un valor superior. Entonces, hagamos esa proporción, ¿sí? Eso es una situación que, digámoslo así, no lo analizamos a profundidad porque nos dejamos llevar por la cifra, 6 versus 3, pero analicemos el 3 respecto al 16% y nos daremos cuenta que es un valor superior. Bien, continuando un poco en nuestra presentación, esas magnitudes inversamente proporcionales se pueden representar, pero al hacer el gráfico coordenado, el comportamiento ya no es lineal. Fijémonos en esto. Supongamos que en el eje X estén los obreros, ¿sí?, y en el eje X estén los días que tardan. Sí, en Y, dije X otra vez. En X están los obreros y en Y, eje vertical, los días. ¿Listo? Entonces acá 2 obreros se van a gastar un jurgo de tiempo, digámoslo así, mientras que si son más obreros se van a gastar más poquito tiempo, pero si yo pudiera usar infinitos obreros, casi que el tiempo bajaría o decaería casi que hasta 0, ¿sí? Entonces fijémonos que en las magnitudes inversamente proporcionales, pues el tipo de gráfica corresponde a una especie de, esto es una función en matemáticas, digámoslo, exponencial decreciente, ¿sí? Una función matemática con esa condición, y es que va, digámoslo así, acercándose, y el eje X es como su asíntota indica que pues no va a pasar, digámoslo así, del eje X, porque pues sería absurdo que el tiempo fuera negativo, por ejemplo en este caso, no podría suceder. Y fijémonos que la tabla sigue cumpliendo nuestra propiedad inicial. Ténganlo en cuenta para las evaluaciones futuras que hagamos, y es, pues uno automáticamente, si multiplicara en cruz, 3 por 4, 12 y 6 por 8, 48. No es una proporción directa. Mientras que, si multiplicamos verticalmente el valor de X y el valor de Y, 3 por 8, 24, 6 por 4, 24, 12 por 2, 24, y pues funciona el asunto. Bien, esas magnitudes inversas están representadas en unos problemas. La idea es acá
congelar la pantalla para todos durante aproximadamente 2 minutos y este sería nuestro problema para la clase de hoy. Entonces vamos a colocar en pantalla 2 minuticos y esperamos a que ustedes nos den su respuesta sobre esta situación. ¿Listo? 2 minutos. Nos sirvieron también para recibir vía WhatsApp, todos ustedes lo pueden observar. Recuerden que a lo largo de la primera semana se les envió mediante la plataforma un mensaje de bienvenida indicando que si querían pertenecer a un grupo académico mediante esta aplicación, lo podían hacer. Varios me enviaron su número personal y yo los incluí en ese grupo. Ese grupo ha servido para aclarar dudas de toda índole, ya sea de algún ejercicio de las actividades entregables. Varios lo han aprovechado adecuadamente y vía grupo de WhatsApp la compañera Yarley nos envía la solución a ese problemita. Entonces fíjense ahí, bueno, vamos a hacer un acercamiento, no, tal vez no se alcanza a observar muy bien. Digamos que ahí la compañera Yarley nos envía la solución al problema de los obreros. Entonces dice, si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 8 hombres para realizar el mismo trabajo? Entonces ella acá tiene el planteamiento de la regla de 3, fíjense, hombres y días. 3 hombres, 24 días. Y acá tenemos 18 hombres, ¿cuánto emplearán? Fíjense que acá el comportamiento para resolver este tipo de magnitudes cambia. Y es que tengo que multiplicar 3 por 24 y dividir entre 18, cosa que no hacía en las reglas directamente proporcionales. En las directas multiplicábamos en cruz, es decir, multiplicábamos esto y dividíamos por este. Mientras que acá tenemos una situación totalmente diferente. Entonces, 3 por 24 dividido 18. Y eso nos da 4 días. Por lo cual, pues felicitamos realmente a la compañera
Yarley Osma, damos una felicitación muy especial por estar tan pendiente de este espacio. Y el puntico, ¿no, mi profe? Y obviamente el puntico, eso es lo más importante para que lo vayan anotando ahí, porque hay que cumplir definitivamente. El segundo puesto, casi estuvo a punto, estuvo a unos escasos segundos, Junaidi Huertas nos envió también la solución, sin embargo pues damos prelación a la compañera. Yarley Osma en este momento ya nos envió vía chat también la solución al siguiente problema. Entonces la compañera dice 8 constructores se gastan 20 días. 2, ¿cuánto tardan? Básicamente llevó a cabo el mismo procedimiento y obtuvo como respuesta 80 días. Y otra vez Junaidi Huertas fue la segunda en resolverlo. Entonces, eso está muy bien, que usen ese espacio de WhatsApp también para escribir. Ellos lo hicieron así, si ustedes se pueden dar cuenta. En papel y lápiz anotaron su problema, las magnitudes, hicieron su proceso, le tomaron una fotico y lo enviaron, y eso está muy bien. Entonces realmente felicitar a Junaidi y a Yarley, Junaidi Huertas y Yarley Osma, por esas participaciones tan buenas y tan bonitas y que nos llenan de alegría realmente verlos así de conectados en hora después del almuerzo y todo, pero realmente eso es algo muy importante. Tenemos variados problemas, ¿sí? Hay bastantes situaciones, entonces ese fue el problema anterior. Nuestras compañeras obtuvieron como resultado 80, ¿sí? Nuevamente nos reporta también la compañera María Quilindo, también le dio 80, igual que a Junaidi Huertas. Entonces queremos que todos ustedes hagan esos planteamientos y nos indiquen cuál es el resultado. Veo que a través del foro, profe también, Freddy, para ir cerrando un poco ya sí, bueno, aquí nuestro tema de hoy, me gustaría pues escucharlos también por ese espacio. Listo, aquí Fernando nos dice que 80 días, ¿cierto? Es puntual, no hace el ejercicio, pero dice que 80 días. Sí, es un poco más complejo, claro, aunque ahí supongo que también pueden enviar archivos, foticos también. Okay, sí, claro. Sería muy bueno que lo hicieran también a través del foro. Andrea Alexandra nos dice 18 hombres se emplearán 4 días, y ahí hace la multiplicación que da 18 por 4 por 18 igual a 72. De igual manera, bueno, ya Yesenia 4 días, María Cristina nos dice también que 4 días, Yarley, bueno, ya lo dijimos, 4 días, ¿cierto? Bueno, sí. Esas son las intervenciones de nuestros estudiantes. Excelente. Listo. Muy bien. Pues realmente agradecerles. En la plataforma yo les voy a colocar algunos problemas adicionales. Recibo sus inquietudes realmente pues hasta el día de hoy, debido a que la actividad entregable cierra el 5 de noviembre, es decir, el próximo lunes festivo. Sean muy puntuales como siempre, recuerden que no se reciben trabajos posteriores a fecha, igual que en la evaluación que tenemos en la unidad 2, la cual estamos por cerrar y por concluir con este tema. Entonces, si tienen alguna inquietud sobre ese trabajo, las voy a recibir hasta hoy, antes de las 3 de la tarde, ya sea vía plataforma, a partir de los mensajes, o vía WhatsApp para discutirlas entre todos. Para la siguiente clase les voy a dejar que exploren una herramienta que se llama Kahoot, ¿listo? Se las voy a indicar, les voy a indicar la página también vía plataforma, ya que nuestra siguiente teleclase la vamos a llevar un poco hacia las participaciones y la selección múltiple. Entonces van a aparecer unas preguntas en pantalla, ustedes con un código ingresan a una plataforma y hacen su respuesta en vivo y en directo, y las vamos a visualizar acá, y asimismo nos vamos a dar cuenta también cuántos estamos asistiendo, que pues ya veo que hemos aumentado en número, en participaciones, razón por la cual les agradezco muchísimo. Me despido de ustedes y le agradezco también al profe Freddy por dinamizar ese foro, por estarlo leyendo, porque pues es su voz acá en esta teleclase. Profe, muchísimas gracias por la invitación, he aprendido
No se imagina cuánto. Hemos aprendido juntos, hemos hablado de política, hemos hablado de culinaria, nos faltan otros temas, entonces no se los pierdan en la siguiente teleclase. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno.